Ahora lo siguiente que vamos a explicar son los circuitos de en paralelo, la asociación de receptores en paralelo. No nos vamos a centrar en vuestro libro porque prácticamente no separa nada. Habla principalmente de las asociaciones de los generadores que veremos más tarde. Entonces os vuelvo a remitir a los apuntes que os dejé en el aula virtual, que veremos después de la explicación que demos del circuito. Cuando hablamos de un circuito en paralelo, decimos por definición que en un circuito en paralelo los elementos, los receptores por los que están formados, no se encuentran uno a continuación de otro, como pasaba en serie, sino que lo que va a suceder es que tienen las entradas unidas entre sí y las salidas unidas entre sí. Y vamos a ver ahora cómo funciona esto. Tenemos los mismos elementos, si os dais cuenta que para el circuito en serie tenemos una batería de 9 voltios, tenemos un interruptor y tenemos 3 bombillas. ¿En qué se van a diferenciar los dos circuitos? Pues la forma que vamos a tener de unir las bombillas entre sí. Para un circuito en paralelo, lo que os decía, las entradas de las bombillas van a estar unidas entre sí y la salida de las bombillas van a estar unidas entre sí. Y esto es lo que nosotros luego vamos a unir a los distintos elementos. Vamos a hacerlo un poco para que quede mejor. En vez de hacerlo así, lo hacemos un poquito más abajo y nos queda más curiosito. Tenemos las entradas unidas entre sí. Luego entenderemos, luego veréis por qué hago todas estas modificaciones. Lo ponemos un poco más abajo. Ya podéis intuir que aquí voy a colocar algún aparato de medida. Lo dicho, las entradas unidas entre sí, las salidas unidas entre sí, formando parte del circuito. Entonces, ahora tenemos que ver lo que sucede cuando accionamos el interruptor. Veíamos en el circuito en serie que cuando accionábamos el interruptor todas las bombillas se encendían, pero no brillaban lo que tenían que brillar, porque veíamos que los 9 voltios que nos suministra la pila se repartía de forma proporcional, porque las 3 bombillas son iguales entre ellas y cada una de las bombillas es como si recibiera 3 voltios que no les llegan. Vemos ahora lo que pasa cuando tenemos un circuito en paralelo. Si accionamos el interruptor, vemos que las bombillas brillan plenamente. Vamos a intentar explicar esto como explicamos en su momento los circuitos en serie. Pues lo vamos a hacer colocando aparatos de medida. ¿Qué vamos a medir? Intensidades y voltajes. Vale, aquí si os fijáis, la corriente que sale de la batería atraviesa el interruptor, tiene 3 caminos por los que ir. Y como las 3 resistencias son iguales, lo que va a suceder es que la corriente se va a repartir. Entonces esta es la primera gran diferencia que nos vamos a encontrar entre los circuitos en serie y en paralelo. La corriente total, o sea, la corriente que sale, ¿vale?, se va a dividir y por aquí vamos a tener una intensidad 1, por aquí vamos a tener una intensidad 2 y por aquí tenemos una intensidad 3, que al llegar aquí abajo se van a volver a juntar. Entonces aquí tenemos el primer axioma de los circuitos en paralelo, que nos dice que la intensidad total del circuito, la que circularía por aquí, va a ser igual a la suma de las intensidades que circulen por cada rama, la 1, la 2 y la 3. Lo comprobamos colocando amperímetros. Nosotros cogemos un amperímetro, abrimos el circuito y ponemos aquí un amperímetro y vamos a colocar amperímetros. Por eso estuve agrandando esto para que me cogieran. Vamos a apagar y vamos a poner otro amperímetro, a ver si me deja poner un amperímetro aquí. Vale, otro, a ver si coge, porque a veces no cogen. Otro amperímetro, veis, tengo que separar
las cositas un poco más. Esto pasa porque es como si no cupiera, no dejarnos dar las medidas bien. Aquí pondríamos otro y más o menos a esta distancia vamos a poner el siguiente. Vale, y al cerrar vemos qué sucede. ¿Qué sucede? Que la corriente que circula por la rama principal del circuito, al llegar aquí, se divide. Y se divide, al ser los tres receptores iguales, de una manera proporcional. Si tuviéramos distintas resistencias, y esto ya lo veremos en distintos circuitos que vayamos haciendo, circularía más corriente por donde menos resistencia hubiera. Entonces este es el primer axioma. La intensidad total va a ser igual a la suma de las intensidades parciales. Vamos a ver qué sucede con el voltaje. Vamos a coger un voltímetro, y vamos a colocar un voltímetro aquí. A ver si nos deja. Vale, medimos y observamos lo que sucede. Vemos que los 9 voltios que salen de la pila, esta bombilla ve 9 voltios. Y esta, si midiéramos, veis, si os fijáis en los datos que salen ahí en verde, también ve 9 voltios. Y aquí también vería 9 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Que en un circuito en paralelo el voltaje total va a ser el voltaje que vean cada una de las bombillas. Por eso las bombillas brillan a pleno rendimiento. ¿Esto qué consecuencias va a tener? Que la bombilla se va a gastar muchísimo antes porque el esfuerzo, el trabajo que está haciendo es mayor. ¿Qué pasa con las resistencias? En los circuitos en serie recordábamos que la resistencia total va a ser la suma de las resistencias parciales. Para un circuito en paralelo, y esto es necesario para que vayamos haciendo cálculos, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos, que es lo que tenéis puesto en la ecuación. Nos vamos a los apuntes que os había dejado. Repasamos. Un circuito en paralelo es aquel que tiene los terminales, los terminales de los receptores unidos entre sí, de tal manera que las entradas, lo que habíamos dicho, las entradas están unidas entre sí y las salidas están unidas entre sí. Por otro lado, si uno de los elementos deja de funcionar, el resto funciona normalmente. Podemos comprobarlo. Si nosotros eliminamos esta bombilla, a las otras dos no les pasa absolutamente nada. Acordaros que en serie, si una de las bombillas dejaba de funcionar, interrumpía el paso de la corriente, por lo tanto el resto de los receptores tampoco funcionaban. Volvemos a colocar la bombilla en su sitio y nos vamos al último de los postulados. Todos los receptores funcionan con la misma tensión, es lo que habíamos dicho, que el voltaje total es igual a cada uno de los voltajes parciales y la intensidad se reparte. Y estas serían las características que tenemos que tener en cuenta para los circuitos en paralelo. El voltaje total es igual a los voltajes parciales, la intensidad se reparte y el cálculo de las resistencias, la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas. Y con esto quedarían explicados los circuitos en paralelo.